Buenos días a todos. Bienvenidos a Mate Hablando, nuestro espacio de entrevistas de la sección Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en esta oportunidad, tengo el agrado de presentarles a Giancarlo Urzúa. Giancarlo Urzúa es un reconocido matemático chileno, profesor titular de la Universidad Católica de Chile, hizo su doctorado en la Universidad de Michigan, graduándose el año 2008, y es un referente de la investigación en geometría algebraica y singularidades en toda Latinoamérica y a nivel mundial. Bienvenido, Giancarlo. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Cuéntame, porque tengo una curiosidad grande. Sí. De chiquito, o de mediano, o de grande, ¿qué te motivó a estudiar matemáticas? Todo esto partió cuando yo estaba en enseñanza media. Entonces partió bien tarde. Tenía 17 años, algo así. Estaba en tercero medio en Chile, entonces en Chile tenemos primero, segundo, tercero y cuarto medio, luego a la universidad. Estaba en tercero medio y tuve un profesor de matemáticas que me mostró construcciones con regla y compás y todo ese tipo de cosas. Y en esa interacción yo fui cayendo. Dije, qué lindo, me gustaba el desafío que planteaba. Y fui cayendo a poco. Para mí un poco misterio cuando me pongo a pensar en eso, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué empecé a caer de esa forma? Antes me iba bien, sentía cómodo en matemáticas y en otros ramos, pero cuando ese profesor tuvo ahí, que se llama Domingo Almendras, bueno, que falleció, sucedió eso. No... ¿Crees que se relaciona con la palabra belleza, curiosidad? Belleza, yo creo que tiene mucho belleza. El asunto geométrico me atrapó y que eso significara algo con lo cual uno iba razonando, iba descubriendo cosas o se planteaban preguntas y la pregunta era algo que uno veía. Eso yo creo que, no sé, me mató. Así. Creo que comparto ese sentimiento. Bueno, ¿y recuerdas algún evento en particular que te dijera, quiero ser matemático? No, eso se fue desarrollando a poco a través de lo que acabo de contar. Por ejemplo, no sé, yo no participé en ninguna olimpiada de matemáticas, pero a través de esto yo quería saber un poco más, entonces en ese tiempo uno tenía que ir a los libros. Claro. Entonces me di cuenta que había olimpiadas de matemáticas, que había más problemas, no solamente los que me planteaba el profesor. Y luego solo empecé a tratar de desarrollarlo, al punto de, por ejemplo, creé un cuaderno en donde iba anotando los problemas que a mí me parecían interesantes y sus soluciones. Todavía tengo ese cuaderno. ¡Oh! Yo tuve alguna vez algo parecido. Yo le llamaría cuadernito, el mío. Ajá. Y bueno, a través de eso simplemente tenía un gusto gigante por hacer esto, pero yo no sabía que existía esto de ser matemático profesional, nada por el estilo. Entonces yo entré en ingeniería. Y en ingeniería todavía tenía esta pasión, esto que me llamaba la atención y como que encontré que no coincidía con estar en la carrera de ingeniería en la Universidad Católica. Hasta que me di cuenta, por supuesto a través de los profesores que me enseñaban cálculo, geometría, que existían los matemáticos. Y luego los empecé a visitar en la facultad, empecé a hablar con ellos, hasta que un profesor se hizo el espacio, me dio el tiempo, se llama Renato Levin, y empezó a conversar conmigo. Me empezó a invitar a la oficina, mira, existe esto, lo otro, la gente piensa sobre esto. Me pasaba libros que yo leía. Y ahí dije, después de algún tiempo, empecé a tomar cursos en paralelo en matemáticas, hasta que decidí, bueno, esto es lo mío, se acabó, me cambio a matemáticas y renuncié a ingeniería. Mira tú. Entonces, ¿qué historia? Esa es la historia, no hay nada más profundo. Y pues yo sé que eres un especialista en geometría algebraica, en singularidades. Sí. En palabras un poquito para el que no conoce, ¿cómo describirías tu campo de estudio? Bueno, como dice el nombre, geometría algebraica, entonces tenemos álgebra y geometría. El álgebra viene a través de las ecuaciones polinomiales, como cuando tú estás en la universidad o en el colegio quizás, y te enseñan que x más y igual a 1 es una recta, o que x cuadrado más y cuadrado igual a 1 es una circunferencia, radio 1 central, 0, 0. Entonces esa conexión, o a través de esa conexión, es como parte de esto de la geometría algebraica.
tienes algo algebraico, como un polinomio, y mirando sus ceros, entonces tienes algo geométrico en alguna parte, en R2, en C2, no sé, en el espacio. Así comienza la geometría algebraica, pero hoy en día el asunto es sumamente abstracto. De hecho, yo siempre digo que aunque yo trabajo en geometría algebraica, que se supone que yo estoy trabajando con polinomios, casi nunca veo un polinomio. Las construcciones son sumamente abstractas y, bueno, tienen que ver con una infinidad de cosas. ¿Y esa palabrita singularidad? ¿Cómo podrías describir? Singularidad es, o sea, tú imagínate, no sé, un plano. Entonces un plano, tú te paras sobre un punto y más o menos ves siempre la misma situación, ¿cierto? Lisa, como esta superficie. Singularidad sucede cuando tú te acercas, por ejemplo, a un borde o a una punta, como esto de acá. Singularidades son como los puntos que son diferentes, notoriamente, a la mayoría del resto de los puntos. Entiendo. Eso sería como en términos muy coloquiales, pero lo que significa es que dejas de tener este espacio tangente. A ver, yo recuerdo que pues por muchos años estudiaste en Estados Unidos y hacías investigación y luego regresaste en algún momento a Chile. ¿Qué impacto viste tú o notaste en tu investigación entre tu etapa en Estados Unidos y tu etapa en la Universidad Católica de Chile? Bueno, la Universidad Católica de Chile te da un muy buen espacio para ser investigador. Yo siempre me he sentido cómodo, desde que llegué en 2011 hasta ahora. El impacto puede ser que, por supuesto, cuando estás en Estados Unidos, en estos centros de matemáticas, tú tienes un montón de gente trabajando en cosas similares a las que tú trabajas, entonces puedes hablar con ellos, puedes hacer preguntas. En cambio, cuando estás en Chile, la distancia es grande, estás más aislado. Ese yo creo que es el mayor impacto, pero salvo eso, o sea, si quieres colaborar, por ejemplo, con alguien en Estados Unidos, Europa, Asia, lo hace. Ahora está YouTube, o sea, no YouTube, Zoom, correo electrónico, lo que sea, o sea, lo hace. Y también en Chile nosotros recibimos fondos para poder investigar, con los cuales puedes invitarlos a ellos o te sirven a ti para viajar. Entonces, en ese sentido no me siento desconectado, pero es diferente porque en el diario vivir, por ejemplo, en mi facultad, yo trabajo en algo que nadie más trabaja. Entonces las conversaciones no son tan directas sobre lo que estás haciendo, un poco más alejado. Pero eso está bien. O sea, a mí me gusta estar un poco más aislado y haciendo lo mío. Yo creo que es un poco una característica mía. Y desde tu punto de vista, ¿qué se podría hacer para, digamos, afianzar o hacer que la línea de geometría algebraica sea una línea de investigación más fuerte, no solo en Chile, sino en la región? Bueno, sobre todo captando, yo creo, el talento, los estudiantes. Yo funciono mucho con ellos, yo trabajo con ellos. Y eso sí que ha sido un gran impacto para mí desde que llegué a Chile. Tener estudiantes que se interesen. Primero les tengo que contar de qué se trata, que aprendan el lenguaje para que nos podamos comunicar. Y luego, supongo yo que los motivo con los desafíos, así como me motivó mi profesor en enseñanza media con los desafíos de geometría euclidiana, yo los motivo con desafíos de la geometría algebraica. Y eso tiene impacto, después tú los ves crecer, ellos van a estudiar a otros lados o hacen otras cosas que tú no tienes ni idea y te enteras que están haciendo esto, que están trabajando con tal persona, que están haciendo cosas interesantes. Y ahí yo digo, wow, eso de verdad me gusta. Entonces, ¿has conseguido conectar tus investigaciones técnicas con la docencia y el compartir esto con estudiantes más jóvenes? Claro, claro que sí. Y eso me ha resultado bien hasta ahora. He tenido ya 9 estudiantes de magíster, maestría, y 3 estudiantes graduados de doctorado, y tengo 3 más en este momento. Y activamente trabajando con ellos. Es un poco un estilo, me gusta trabajar con ellos, ¿no? O sea, si tengo un estudiante, trabajo con el estudiante. Entiendo. Directamente. Qué bonito, qué bonito.
creo que es una parte importante de ser matemático y docente, lo que has comentado. Sí. Y cuéntame, sobre divulgación matemática, ¿qué opinas? ¿Es bastante necesario? ¿Es importante divulgar la matemática, digamos, en ambientes más, no solamente en ambientes técnicos, sino pues, para atraer a los estudiantes que seguramente tienen algún interés por las matemáticas y las ciencias? ¿Cuál es tu opinión sobre la divulgación matemática? Bueno, yo creo que es importante para poder llegar al público general. La matemática es algo un poco misterioso, ¿no? Para el público general y sobre todo para capturar o captar talentos para que se puedan atraer y no sé, deseen estudiar matemáticas. Yo creo en ese sentido, para tener visibilidad quizás. Pero sí, más allá de eso, yo creo que es fundamental cuando uno quiere captar talento, son los profesores. Los profesores que te puedan tocar cuando estás en el colegio, que esos profesores sepan, por supuesto, matemática, pero también sepan cómo llegar al estudiante de alguna forma. Por ejemplo, como me tocó a mí, a través de estos desafíos. Claro. Cuando Yo eso recuerdo sucede, que antes se estudiaban construcciones geométricas con regla y compás, Exactamente. pero es algo que ya no se ve en los libros de geometría relativamente modernos para edad escolar. Ajá. Al menos aquí en Perú me parece que ya ¿Desapareció? no hay, desapareció. Pero sí recuerdo libros antiguos de geometría que tenían, uno trabajaba con regla y compás y era muy divertido, muy bonito, porque uno también podía solamente no pensarlo teóricamente, sino conseguirse una regla, un compás. Y es impresionante ir dibujando esto y viendo que las cosas que se suponen que teóricamente deben pasar, pasan, ¿no? Es como impactante. Sí, sí, sí. En la Católica, en nuestro curso de Introducción a la Geometría, enseñamos construcciones con regla y compás. Cuando tú entras a licenciatura, lo ven los estudiantes. Y la pedagogía en enseñanza media, con la esperanza de que ellos se acuerden de eso y lo hagan en sus clases. Y fuera de la investigación, cuando estás en modo relajo, ¿tienes algún hobby que te guste practicar? Bueno, no sé si algo muy particular, pero me gusta andar en bicicleta, lo hago con mis hijos, me gusta ver películas con ellos, me gusta cocinar, cocino harto, me gusta lo que se genera cuando uno está cocinando, las conversaciones, el oler, el sentir, el comer, todo eso me encanta. ¿Y qué opinas de la comida peruana? Excelente, excelente. Hay mucha comida peruana en Santiago, por suerte. Bueno, como tú sabes, Fidel, yo viví en Arica 14 años. Y Arica en el límite, o sea, es como estar en Perú, Chile. Entonces yo conocía mucho desde chico, comida peruana, los olores, los sabores, todo eso. Para los que no saben, es un hincha del ceviche. Es un hincha del ceviche. Sí, certificado. Y a ver, podrías, de repente, pensando en tu yo del pasado, con la experiencia que tienes ahora, si retrocedieras en el tiempo, ¿qué consejo le podrías dar a Giancarlo que estaba acabando o empezando la carrera del posgrado en matemáticas? ¿Qué consejo le podría dar cuando estaba empezando la carrera del posgrado en matemáticas? No sé, yo creo que me lo tomé bien, no sé. A ver, veamos. Quizá podría haber aprovechado de aprender aún más sobre todo me gusta hacer conexiones con otras ramas de la matemática. Entonces quizás podría haber aprovechado de tomar cursos sobre otras áreas de la matemática. Aunque el tiempo es corto y geometría algebraica exige harto. ¿Qué más? No sé, difícil la pregunta. Y ahí entonces voy a agarrar... Estoy muy arrepentido de lo que he hecho. Voy a agarrar tu última frase y quería pedirte, entonces, para un joven latinoamericano que quiere ser investigador en un área tan especializada como la tuya, ¿qué le podrías aconsejar o sugerir?
Bueno, hoy en día yo considero que en Latinoamérica en algunas partes se hace matemática que importa en el mundo. Entonces no es tan necesario, yo aconsejo salir y conocer lo más posible, pero se puede hacer matemática de punta en varias partes de Sudamérica, en particular donde trabajo, creo yo. Lo que de verdad importa es cómo se lo vaya a tomar el estudiante, cómo se lo vaya a tomar, o sea, qué es lo que quiere hacer, que haga algo significativo. Hacer algo significativo no necesita salir afuera, eso es lo que yo creo. Simplemente tú tienes que tomártelo en serio y tienes que tener, por supuesto, a alguien que te cuente bien el cuento de cómo la gente percibe lo que tú puedes llegar a hacer. Pero si tienes a esa persona al lado, como estudiante, entonces eso es lo único que necesitas. Y luego solamente esfuerzo personal. ¿Y si Después no? de eso, después de lograr eso, tienes que pasearte por el mundo, tienes que contárselo a la gente. ¿Y si no hubieras sido matemático, cómo te ves? ¿Qué crees que hubiera sido? ¿Qué podría haber sido? No sé. Desde que pasó eso con este profesor de enseñanza media, caí en un hoyo y... Quizás podría haber sido, me gustan las cosas que tienen que ver con computadores, a veces me acerco a eso, la programación, lo encuentro interesante. Pero disfruto mucho con la música, quizás algo podría haber pasado por ahí. Necesitaba a esa persona que me contara bien el cuento sobre la música y quizás hubiese sido músico. Y hubiera sido otra historia. Y hubiese sido otra historia, exactamente. Pero qué bueno. Mis hijos son músicos ahora. Ambos tocan el piano excelente. Mi señora también. Yo no. Bueno. No me da el tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí, Giancarlo, y tenemos un regalito para ti de la sección matemáticas. Muchas gracias. Hay un peluche de un pandita. Ajá. Es el peluche de ciencias e ingeniería. Me ha parecido este pandita. Espero que lo disfrutes. A ver, ¿qué más? Un cuaderno. ¿Y qué viene a hacer esto? Facultad de Ingeniería. Está bonito. Y más cosas. ¿Qué es esto? Como una agenda, no sé. Sí, es una agenda. Ajá. Como abrir regalos de Navidad. Sí, con harto detalle. Muchas gracias, Javier. No, a ti. Una última palabra para los que nos ven. En Latinoamérica se está haciendo muy buena matemática. Y eso debería ponernos felices a nosotros, los latinoamericanos. Y ojalá que Perú y Chile se contacten mucho más ahora en el sentido matemático, que hagamos cosas juntas. Yo creo que hemos estado como separados artificialmente. Sí. Aunque nosotros somos amigos hace rato, debería esto expandirse. Coincido, concuerdo totalmente. Muchas gracias, Giancarlo. Muchas gracias a ti, Fidel. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro espacio Mate Hablando. Bueno, hoy tuvimos a Giancarlo Ursúa. Estamos muy agradecidos por su presencia aquí en nuestro programa y no se olviden de suscribirse a nuestro canal.